Imagina por un momento que pudieras ver tu propia alma. No como una idea abstracta o un concepto teológico, sino como algo tangible, real, que puedes observar con claridad. Ahora imagina que lo que ves te horroriza. Esto fue exactamente lo que le sucedió a un monje en la Francia medieval, un hombre destinado a convertirse en uno de los reformadores más importantes de la cristiandad. Su nombre era Odón, y lo que vio cambió no solo su vida, sino el curso entero del monacato europeo. San Odón de Cluny describió su experiencia mística con palabras que atraviesan los siglos. Su alma era como un hermoso vaso lleno de serpientes. Un recipiente de apariencia perfecta por fuera, brillante y pulido, pero habitado en su interior por criaturas venenosas que se retorcían en la oscuridad. Esta visión no fue producto de la imaginación ni de un sueño inquieto. Para Odón, fue una revelación directa de Dios, un espejo divino que le mostró la verdad sobre su condición espiritual. La belleza exterior del vaso representaba su vida monástica aparentemente ordenada, sus oraciones correctas, su obediencia a la regla. Pero las serpientes simbolizaban algo mucho más profundo y perturbador, los pecinos ocultos, las tentaciones no confesadas, el orgullo espiritual que acecha incluso en los corazones más devotos. Antes de continuar con esta historia fascinante, te invito a que te suscribas al canal Una Oración al Día. Aquí exploramos las vidas de santos y figuras espirituales que tienen mucho que enseñarnos hoy. Y mientras estamos en esto, déjame en los comentarios desde donde nos estás viendo. Me encantaría saber si nos sigues desde España, México, Argentina o cualquier otro rincón del mundo hispanohablante. Tu participación hace que esta comunidad crezca. Pero volvamos a Odón y su visión perturbadora. Esta experiencia mística no lo paralizó con desesperación, aunque bien podría haberlo hecho. En lugar de hundirse en la desesperanza al contemplar las serpientes que habitaban su alma, Odón tomó una decisión que definiría el resto de su existencia. Intensificó su vida de oración de manera radical. Si antes dedicaba horas a la contemplación, ahora dedicaría más. Si antes ayunaba con disciplina, ahora abrazaría una austeridad aún mayor. Si antes buscaba la perfección espiritual, ahora la perseguiría con una urgencia renovada, consciente de que la batalla interior era mucho más feroz de lo que había imaginado. Nacido en Tours alrededor del año 879, Odón no comenzó su vida como monje. Su padre, un noble llamado Abón, lo destinó inicialmente para la carrera eclesiástica secular. El joven Odón recibió una educación excepcional para su época, estudiando en París donde se sumergió en las artes liberales, la música y la filosofía. Tenía una mente brillante y un futuro prometedor en la jerarquía de la Iglesia. Pero algo en su interior anhelaba más que honores y posiciones. Buscaba una transformación radical, una vida donde cada momento estuviera dedicado completamente a Dios. La llamada monástica lo alcanzó con fuerza irresistible. Alrededor del año 909, Odón ingresó al monasterio de Baume, en Borgoña, donde se sometió a la rigurosa regla de San Benito. Allí, bajo la guía del abad Vernon, comenzó a forjar su comprensión profunda de lo que significaba la vida monástica auténtica. No se trataba simplemente de recitar oraciones mecánicas o seguir un horario establecido. Se trataba de una lucha constante contra las serpientes interiores, de una vigilancia permanente sobre los movimientos del alma, de una búsqueda incansable de pureza interior que iba mucho más allá de las apariencias externas. Cuando Vernon fundó el monasterio de Cluny en el año 910, Odón fue uno de los monjes que lo acompañaron en esta nueva empresa. Cluny había sido establecida bajo condiciones excepcionales, gozaba de independencia directa bajo el Papa, libre de la interferencia de señores locales y obispos. Esta libertad permitiría algo revolucionario, aunque en ese momento nadie podía prever completamente las consecuencias. En estos primeros años en Cluny, Odón no era aún el líder, pero ya estaba forjando su visión de lo que el monacato debería ser. La experiencia mística del vaso y las serpientes ocurrió en algún momento de estos años formativos. No sabemos exactamente cuándo, pero su impacto fue definitivo.
Odón comprendió que la verdadera reforma monástica no podía ser superficial. No bastaba con construir edificios más grandes o establecer horarios más estrictos. La reforma debía comenzar en el interior de cada monje, en ese lugar oscuro donde las serpientes se esconden, donde el pecado encuentra su guarida, donde la autenticidad espiritual se prueba lejos de las miradas ajenas. Esta comprensión lo convirtió en un maestro de la vida interior. Odón desarrolló una capacidad extraordinaria para guiar a otros monjes en su lucha espiritual. Conocía las trampas del alma porque las había enfrentado en carne propia. Sabía cómo el orgullo puede disfrazarse de humildad, cómo la pereza espiritual puede ocultarse tras la actividad frenética, cómo las serpientes pueden permanecer quietas y silenciosas, haciéndonos creer que ya no están ahí. Su enseñanza no era teórica ni académica. Era el fruto de una batalla personal, de noches de vigilia enfrentando sus propios demonios, de lágrimas derramadas en la soledad de la celda monástica. Cuando el abad Vernon murió en el año 927, la comunidad de Cluny se encontró en una encrucijada. Necesitaban un líder que no solo administrara bien el monasterio, sino que pudiera llevar adelante la visión original con profundidad y autenticidad. Los monjes eligieron a Odón, reconociendo en él no solo sabiduría y santidad, sino esa cualidad rara de quien ha visto su propia alma y no ha huido espantado, sino que ha elegido transformarse. A los 48 años, Odón se convirtió en el segundo abad de Cluny, asumiendo la responsabilidad de guiar una comunidad que estaba destinada a cambiar el rostro del cristianismo europeo. Pero esa es una historia que continuaremos explorando. El año 927 marcó un punto de inflexión no solo en la vida de Odón, sino en la historia del monacato occidental. Cuando el abad Vernon cerró los ojos por última vez, dejó tras de sí una comunidad monástica joven pero prometedora. Cluny apenas tenía 17 años de existencia, y su futuro pendía de un hilo delicado. Los monjes sabían que necesitaban un líder excepcional, alguien que pudiera preservar la visión original mientras la llevaba a alturas que quizás ni el mismo Vernon había imaginado. En ese momento crucial, todas las miradas se dirigieron hacia Odón. La elección de Odón como segundo abad no fue accidental ni producto de la ambición personal. De hecho, quienes conocían a Odón sabían que él mismo probablemente habría preferido permanecer como un simple monje, dedicado a su vida de oración y estudio. Pero la comunidad reconoció en él cualidades que trascendían la humildad personal. Había en Odón una combinación rara de profundidad espiritual y capacidad práctica, de visión mística y sentido común, de firmeza en los principios y compasión con las personas. Los monjes votaron, y la decisión fue unánime. Odón aceptó el cargo con el mismo espíritu con el que había abrazado la vida monástica años atrás, como una cruz que debía cargar, como un servicio que debía prestar, como una voluntad divina que debía obedecer. Pero heredar el liderazgo de Cluny en 927 no era tarea sencilla. El monasterio existía en un contexto político y religioso extraordinariamente complejo. Europa estaba fragmentada en innumerables feudos y reinos, donde los señores locales ejercían poder absoluto sobre sus territorios, incluyendo las iglesias y monasterios que se encontraban dentro de sus dominios. Esta situación había corrompido profundamente la vida religiosa. Los nobles nombraban abades como si fueran siervos, los monasterios se convertían en fuentes de ingresos para familias aristocráticas, y la disciplina espiritual se relajaba hasta volverse casi inexistente en muchos lugares. Cluny había sido fundada precisamente para escapar de esta trampa, colocándose bajo la protección directa del Papa y prohibiendo explícitamente cualquier interferencia externa en sus asuntos internos. Odón comprendió inmediatamente que su misión iba más allá de administrar eficientemente un solo monasterio. Tenía ante sí la oportunidad y la responsabilidad de demostrar que otra forma de vida monástica era posible. Una vida donde los monjes realmente vivieran según la regla de San Benito, no como un texto decorativo colgado en la pared, sino como un código viviente que gobernara cada hora del día y cada movimiento del corazón. Esto significaba implementar cambios profundos, algunos de los cuales encontrarían resistencia incluso entre los propios monjes de Cluny. Lo primero que hizo Odón fue fortalecer la disciplina interna.
No se trataba de una disciplina cruel o arbitraria, sino de un orden que reflejara el orden del cielo. Los horarios de oración se volvieron más rigurosos, no por legalismo, sino porque Odón creía que la oración constante era el corazón palpitante de la vida monástica. Introdujo periodos más largos de silencio, convencido de que en el silencio el alma podía escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Enfatizó la pobreza personal radical, recordando a los monjes que habían renunciado al mundo no solo en palabras, sino en hechos concretos. Cada reforma que implementaba nacía de su propia experiencia mística, de aquella visión del vaso lleno de serpientes que nunca lo abandonó. Pero Odón no era simplemente un disciplinario severo. Quienes vivieron bajo su gobierno testimoniaron su inmensa compasión y su capacidad para ver el corazón de cada monje. Sabía cuándo ser firme y cuándo ser gentil, cuándo corregir y cuándo consolar. Había aprendido en su propia lucha espiritual que el camino hacia la santidad requiere tanto rigor como misericordia, tanto exigencia como paciencia. Los monjes de Cluny comenzaron a experimentar algo transformador, una vida monástica que era exigente pero no opresiva, estructurada pero no mecánica, seria pero no carente de alegría. La fama de Odón comenzó a extenderse rápidamente. En una época donde muchos monasterios habían caído en la mediocridad o peor aún, en la corrupción abierta, Cluny bajo Odón brillaba como un faro de autenticidad. Los nobles comenzaron a solicitar que Odón visitara y reformara sus propios monasterios. Los obispos pedían su consejo. Otros abades querían aprender de él. Lo que había comenzado como la reforma de un solo monasterio estaba convirtiéndose en algo mucho más grande, un movimiento de renovación monástica que se expandiría por toda Europa. Entre los años 927 y 931, Odón consolidó su liderazgo en Cluny mientras comenzaba a tejer una red de relaciones que sería crucial para su obra reformadora. Viajó a Roma, donde estableció contacto directo con el papado, asegurándose de que Cluny mantuviera su independencia y su estatus especial. Visitó otros monasterios, observando, aconsejando, sembrando las semillas de la reforma. En cada lugar donde iba, llevaba consigo no solo ideas teóricas sobre cómo debería ser la vida monástica, sino el testimonio viviente de un hombre que había visto su propia alma y había elegido la transformación radical. Lo que hacía a Odón verdaderamente excepcional como líder era su combinación de visión a largo plazo y atención al detalle inmediato. Podía hablar sobre los grandes principios de la regla de San Benito con elocuencia inspiradora, pero también notaba si un monje estaba luchando con la tentación o la duda. Podía planificar estrategias para la reforma de múltiples monasterios, pero también se detenía a consolar a un hermano desanimado. Esta capacidad de mantener simultáneamente la vista en el horizonte lejano y en el camino inmediato bajo sus pies lo convirtió en el líder que Cluny necesitaba en ese momento crítico de su historia. Para el año 931, apenas años después de asumir como abad, Odón había transformado completamente a Cluny. El monasterio ya no era simplemente una comunidad monástica más. Se había convertido en el estándar de oro de la vida benedictina, el modelo al cual otros aspiraban, el lugar donde la regla de San Benito se vivía con una intensidad y autenticidad que muchos habían olvidado que era posible. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera revolución estaba por venir, y transformaría no solo monasterios individuales, sino la estructura misma de la Iglesia medieval. Para comprender verdaderamente lo que Odón logró en Cluny, debemos adentrarnos en el corazón de su reforma, la regla de San Benito. Este documento, escrito por San Benito de Nursia en el siglo VI, había sido durante siglos el código fundamental de la vida monástica en Occidente. Pero para el siglo X, muchos monasterios la seguían solo de nombre. La regla existía en los manuscritos, se leía ocasionalmente en voz alta, pero su espíritu profundo se había evaporado como agua bajo el sol del mediodía. Odón se propuso cambiar esto radicalmente, no reescribiendo la regla, sino redescubriendo su poder transformador original. La genialidad de la aproximación de Odón fue comprender que la regla de San Benito no era simplemente un manual de procedimientos monásticos. Era una escuela de servicio divino, como el mismo Benito la había llamado.
Cada prescripción sobre horarios de oración, trabajo manual, lectura espiritual y descanso estaba diseñada para forjar un tipo particular de persona, un monje cuyo corazón estuviera constantemente orientado hacia Dios, cuya voluntad estuviera sometida en obediencia amorosa, cuya vida entera se convirtiera en una oración continua. Odón vio en la regla no un conjunto de obligaciones externas, sino un camino de transformación interior que resonaba perfectamente con su propia experiencia mística del vaso y las serpientes. Lo primero que Odón renovó fue el Opus Dei, la obra de Dios, que para los benedictinos significa la liturgia de las horas. Bajo su liderazgo, los oficios divinos se celebraban con una solemnidad y belleza que elevaban el alma. No se trataba de recitar palabras mecánicamente o de cumplir con una obligación rutinaria. Cada salmo debía cantarse con atención plena, cada lectura meditarse con profundidad, cada momento de silencio habitarse con presencia consciente. Odón enseñó a sus monjes que cuando se reunían 7 veces al día para la oración comunitaria, estaban participando en la liturgia celestial, uniéndose al coro de ángeles que alaban a Dios sin cesar. Esta visión transformó la oración coral de un ejercicio tedioso en un privilegio gozoso. Pero Odón sabía que la oración litúrgica era solo una parte de la vida espiritual. La regla de San Benito también prescribía periodos de lectio divina, la lectura meditativa de las Escrituras y los padres de la Iglesia. Bajo la dirección de Odón, esta práctica cobró nueva vida en Cluny. Los monjes no solo leían textos sagrados, sino que los masticaban lentamente, permitiendo que cada palabra penetrara en lo profundo del corazón. Odón mismo era un maestro consumado de las escrituras y de los escritos patrísticos. Podía explicar pasajes difíciles con claridad, pero más importante aún, podía mostrar cómo esos textos antiguos hablaban directamente a las luchas espirituales contemporáneas de cada monje. El equilibrio entre oración y trabajo era otro aspecto crucial de la regla que Odón restauró con vigor. San Benito había escrito que la ociosidad es enemiga del alma, y por tanto los monjes debían ocuparse en tiempos determinados en el trabajo manual y en otras horas en la lectura divina. En muchos monasterios de la época, el trabajo manual había sido abandonado como indigno de monjes que se consideraban aristócratas espirituales. Odón rechazó esta actitud rotundamente. En Cluny, incluso el abad trabajaba con sus manos cuando era apropiado. Los monjes cultivaban los campos, copiaban manuscritos, construían y reparaban edificios, cocinaban y limpiaban. Este trabajo no era una distracción de la vida espiritual, sino una expresión de ella, una forma de oración corporal que mantenía a los monjes humildes y conectados con la realidad material de la existencia. La pobreza personal era otro pilar que Odón enfatizó con particular intensidad. La regla de San Benito es clara: los monjes no deben poseer absolutamente nada como propio. Todo pertenece a la comunidad, y todo se comparte según las necesidades de cada uno. Esta pobreza radical se había erosionado en muchos lugares, donde los monjes acumulaban posesiones personales y vivían más como pequeños propietarios que como discípulos de Cristo crucificado. Odón erradicó esta práctica en Cluny con firmeza amorosa. Ningún monje podía tener libros propios, ropa personal más allá de lo estrictamente necesario, o cualquier otro tipo de propiedad privada. Esta pobreza liberaba el corazón de la ansiedad por las posesiones y lo abría a la verdadera riqueza espiritual. La obediencia era quizás el aspecto más desafiante de la regla que Odón renovó. San Benito había escrito que el primer grado de humildad es la obediencia sin demora, cuando un monje abandona inmediatamente sus propias ocupaciones y renuncia a su propia voluntad al escuchar la orden del superior. En una época de creciente individualismo incluso dentro de los monasterios, Odón insistió en que la obediencia auténtica era el camino real hacia la libertad espiritual. Pero su comprensión de la obediencia nunca fue tiránica o arbitraria. Él mismo obedecía la regla antes de exigir obediencia a otros. Escuchaba las preocupaciones de sus monjes antes de dar órdenes. Y siempre explicaba el porqué de sus decisiones, ayudando a los monjes a comprender que la obediencia no era esclavitud, sino la renuncia voluntaria a la voluntad propia que permitía que la voluntad de Dios floreciera sin obstáculos. Odón también restauró la práctica de la corrección fraterna con extraordinaria sabiduría.
La regla de San Benito prescribe que cuando un monje cae en falta, debe ser corregido con firmeza pero también con compasión. Odón tenía un don especial para este ministerio delicado. Conocía la diferencia entre corrección que sana y corrección que destruye. Sabía cuando una palabra suave era suficiente y cuando se necesitaba una reprensión más severa. Nunca corregía en público a menos que fuera absolutamente necesario, y siempre lo hacía con el objetivo de restaurar, no de humillar. Los monjes de Cluny aprendieron a ver la corrección no como un castigo, sino como un acto de amor que los ayudaba a vencer las serpientes que habitaban en sus almas. La vida comunitaria bajo la regla renovada por Odón tenía una cualidad distintiva. Los monjes de Cluny desarrollaron un profundo sentido de familia espiritual. Se llamaban hermanos y actuaban como tales, compartiendo no solo bienes materiales, sino también luchas espirituales, alegrías y penas. Cuando un monje enfermaba, los demás lo cuidaban con ternura. Cuando alguien estaba tentado, otros oraban por él. Cuando un hermano experimentaba consolación espiritual, toda la comunidad se regocijaba. Esta fraternidad auténtica, arraigada en la vida común bajo la regla, se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de la Reforma cluniacense. Para el año 935, la transformación era evidente para cualquier visitante de Cluny. Aquí había un monasterio donde la regla de San Benito vivía y respiraba, donde cada práctica tenía significado profundo, donde la disciplina externa servía a la libertad interior. Odón había logrado algo extraordinario, demostrar que la antigua regla del siglo VI no era una reliquia del pasado, sino un camino vivo hacia la santidad que podía transformar radicalmente a quienes se comprometían con ella de todo corazón. La fama de Odón como maestro de la disciplina espiritual se extendió por Europa como un fuego en un bosque seco. No era simplemente que Cluny bajo su liderazgo fuera un monasterio ejemplar. Lo verdaderamente extraordinario era que Odón había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para diagnosticar las enfermedades espirituales de otros monasterios y prescribir remedios efectivos. Su reputación llegó a ser tal que nobles, obispos y abades comenzaron a solicitar su intervención, rogándole que visitara sus monasterios caídos y los restaurara a la vida auténtica benedictina. Así comenzó la fase más influyente de su ministerio, una década en la que transformaría no solo comunidades individuales, sino el paisaje entero del monacato occidental. El primer gran encargo de reforma fuera de Cluny llegó alrededor del año 936. El duque Guillermo de Aquitania, el mismo noble cuyo padre había fundado Cluny, solicitó que Odón reformara varios monasterios bajo su patrocinio. Estos monasterios habían caído en un estado lamentable, la disciplina se había relajado hasta desaparecer, los monjes vivían más como señores feudales que como siervos de Dios, y la oración se había reducido a un mínimo ritual sin vida. Odón aceptó el desafío con la misma determinación con la que había transformado Cluny. Viajó personalmente a cada monasterio, pasando semanas o incluso meses en cada lugar, observando, enseñando, corrigiendo y, sobre todo, amando a los monjes de vuelta a su vocación original. Lo que hacía único el método de Odón era su combinación de firmeza inquebrantable en los principios y flexibilidad compasiva en la aplicación. Cuando llegaba a un monasterio corrupto, no empezaba con denuncias airadas ni con amenazas de castigo. Comenzaba escuchando. Hablaba con cada monje individualmente, tratando de comprender cómo habían llegado a ese estado deplorable. Escuchaba sus excusas, sus racionalizaciones, sus miedos y sus esperanzas. Y entonces, con la autoridad de quien había visto su propia alma y había elegido la transformación, les mostraba un camino diferente. Les hablaba de las serpientes que habitaban en todos los corazones humanos, incluyendo el suyo propio. Les explicaba que la disciplina monástica no era una carga opresiva, sino el único camino hacia la verdadera libertad. Pero Odón sabía que las palabras solas no eran suficientes. La reforma requería cambios estructurales concretos. En cada monasterio que reformaba, implementaba los mismos principios que habían transformado Cluny. Restauraba el horario completo de los oficios divinos. Reinstauraba la práctica de la lectio divina. Eliminaba las posesiones personales y restablecía la pobreza comunitaria.
reintroducía el trabajo manual como parte integral de la vida monástica. Y siempre enfatizaba que estos cambios externos debían ir acompañados de una conversión interior profunda. Sin el cambio del corazón, todas las reformas estructurales serían vacías y temporales. Uno de los casos más dramáticos de su ministerio reformador ocurrió en el monasterio de Fleury, también conocido como Saint-Benoît-sur-Loire. Este antiguo y prestigioso monasterio, que custodiaba las reliquias de San Benito, había caído en un estado de decadencia espiritual severa. Los monjes se resistieron inicialmente a la reforma de Odón. Estaban acostumbrados a sus privilegios, a su vida cómoda, a su independencia de cualquier disciplina real. Pero Odón no se desanimó. Pasó meses en Fleury, predicando, enseñando, corrigiendo y, sobre todo, demostrando con su propia vida lo que significaba ser un auténtico monje benedictino. Gradualmente, los corazones comenzaron a ablandarse. Los monjes que habían sido los más resistentes se convirtieron en los más entusiastas. Fleury fue transformado y se convirtió en uno de los centros más importantes de la reforma cluniacense. La influencia de Odón también alcanzó a Italia. Viajó repetidamente a Roma, donde estableció relaciones cruciales con el papado y reformó varios monasterios importantes en la ciudad eterna y sus alrededores. En Italia, Odón enfrentó desafíos particulares. Los monasterios italianos tenían tradiciones propias, a menudo diferentes de las prácticas francesas, y había resistencia a adoptar lo que algunos veían como innovaciones extranjeras. Pero Odón nunca presentó su reforma como algo nuevo o foráneo. Siempre la presentaba como un retorno a la regla original de San Benito, el santo italiano por excelencia. Esta estrategia retórica era brillante porque hacía difícil resistirse. ¿Cómo podían los monjes italianos rechazar un retorno a su propio padre fundador? Pero la reforma de monasterios individuales era solo parte de la visión más amplia de Odón. Él comprendió algo revolucionario, que la reforma monástica podía tener un impacto transformador en toda la sociedad. Los monasterios reformados se convertían en centros de luz en un mundo oscuro. Irradiaban no solo espiritualidad auténtica, sino también orden, paz, justicia y cultura. Los campesinos que vivían cerca de un monasterio cluniacense descubrían que eran tratados con más dignidad que en otros lugares. Los peregrinos que visitaban encontraban hospitalidad generosa. Los estudiosos que llegaban encontraban bibliotecas bien surtidas y monjes educados dispuestos a compartir su conocimiento. La reforma monástica de Odón tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de los muros del claustro. Odón también ejerció influencia como consejero de poderosos. Reyes y nobles buscaban su consejo no solo en asuntos monásticos, sino en cuestiones políticas y morales. Su reputación de santidad y sabiduría era tal que sus palabras llevaban un peso extraordinario. Odón nunca utilizó esta influencia para acumular poder personal o riqueza. La usaba para promover la paz, la justicia y la reforma de la Iglesia. Cuando nobles estaban en conflicto, Odón trabajaba como mediador, recordándoles sus deberes cristianos y las consecuencias eternas de sus acciones. Cuando obispos caían en corrupción, Odón los confrontaba con valor, aunque fueran mucho más poderosos que él en términos mundanos. La red de monasterios reformados bajo la influencia de Odón comenzó a crecer exponencialmente. Para el año 940, había docenas de monasterios que habían adoptado las costumbres cluniacenses y que reconocían a Cluny como su modelo espiritual. Esta red no era una organización formal en el sentido moderno. No había estructuras burocráticas elaboradas ni jerarquías rígidas. Lo que unía a estos monasterios era algo más profundo, una visión compartida de la vida monástica auténtica, un compromiso común con la regla de San Benito vivida integralmente y el ejemplo inspirador de Odón mismo. Lo extraordinario era que Odón lograba todo esto mientras mantenía su humildad fundamental. Nunca se promocionaba a sí mismo como un gran reformador o un líder carismático. Se veía a sí mismo simplemente como un monje que había recibido una visión perturbadora de su propia alma y que había sido llamado, contra su inclinación natural, a ayudar a otros en su lucha espiritual.
Esta humildad auténtica, combinada con su competencia extraordinaria y su santidad evidente, lo hacía irresistible. La gente reconocía en él no solo un maestro brillante, sino un hombre de Dios genuino, alguien que practicaba lo que predicaba, que había pagado el precio de la transformación espiritual en su propia carne. Los últimos años de la vida de Odón fueron una mezcla paradójica de triunfo externo y lucha interior constante. Externamente, su obra reformadora había alcanzado un éxito que superaba cualquier expectativa razonable. Docenas de monasterios habían sido transformados, miles de monjes vivían ahora bajo una disciplina renovada, y el modelo cluniacense se había convertido en el estándar de oro de la vida monástica occidental. Pero interiormente, Odón nunca dejó de ser el hombre que había visto su alma como un vaso lleno de serpientes. La visión mística de su juventud nunca lo abandonó. Seguía siendo consciente de su propia fragilidad, de las tentaciones que acechan incluso a los más santos, de la batalla espiritual que no termina hasta el último aliento. En el año 941, Odón realizó su último viaje a Italia. Tenía más de 60 años, una edad avanzada para la época medieval, y su salud comenzaba a fallar. Pero aún había monasterios que reformar, almas que guiar, obras que completar. Viajó una vez más a Roma, donde continuó su trabajo de reforma y mantuvo sus contactos con el papado. Visitó otros monasterios en la península italiana, dejando en cada lugar la impronta de su visión espiritual. Era como si supiera que el tiempo se le acababa y quisiera sembrar la mayor cantidad de semillas posible antes de que llegara el invierno final. Sus compañeros de viaje notaban que estaba más débil, que le costaba más esfuerzo cada jornada, pero su determinación permanecía inquebrantable. Durante este último viaje, Odón enfermó gravemente. Su cuerpo, agotado por años de viajes constantes, ayunos rigurosos y trabajo incesante, finalmente comenzó a rendirse. Pero su espíritu permanecía vibrante. Incluso en su lecho de enfermo, seguía aconsejando, enseñando y consolando a quienes lo visitaban. Los monjes que lo atendían testimoniaron que su preocupación principal no era su propio sufrimiento, sino el futuro de la reforma que había iniciado. Les hablaba sobre la importancia de mantener viva la visión, de no permitir que la disciplina se relajara después de su muerte, de recordar siempre que la vida monástica auténtica requiere vigilancia constante contra las serpientes del alma. Odón murió el 18 de noviembre del año 942 en el monasterio de San Julián en Tours, la misma ciudad donde había nacido más de 60 años antes. Su muerte fue apacible, rodeado de hermanos monjes que lloraban la pérdida de su padre espiritual. Sus últimas palabras fueron oraciones, súplicas a Dios por misericordia y por la preservación de la obra reformadora que había consumido su vida. Cuando exhaló su último aliento, quienes estaban presentes sintieron que no solo había muerto un hombre santo, sino que una era había terminado. Sin embargo, se equivocaban. La era de Odón no terminaba, apenas comenzaba a florecer completamente. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por toda Europa occidental. En Cluny, los monjes lloraron a su padre y maestro. En los monasterios que había reformado, se celebraron misas por su alma. Nobles y obispos que habían conocido su sabiduría y su santidad expresaron su dolor. Pero junto con el dolor vino algo más, un reconocimiento cada vez más claro de lo extraordinario que había sido este hombre. Comenzaron a circular relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Se hablaba de curaciones inexplicables, de conversiones repentinas, de visiones celestiales. El pueblo cristiano, con ese instinto infalible que a veces posee, comenzó a venerarlo como santo incluso antes de cualquier canonización formal. Pero el verdadero legado de Odón no estaba en los milagros atribuidos a su intercesión, por más auténticos que pudieran ser. Su legado estaba en la transformación estructural del monacato occidental que había iniciado y que continuaría desarrollándose durante siglos después de su muerte. Cluny bajo sus sucesores se convertiría en el centro de una red monástica que eventualmente incluiría más de 1000 monasterios en toda Europa. Esta congregación cluniacense, como llegó a conocerse, ejercería una influencia enorme no solo en la vida religiosa, sino en la cultura, la política y hasta la economía medieval.
Todo esto tenía sus raíces en la visión y el trabajo de Odón. La reforma cluniacense que Odón inició tuvo efectos que se extendieron mucho más allá del mundo monástico. Ayudó a inspirar la reforma gregoriana más amplia de la Iglesia en el siglo XI, que buscó liberar a la Iglesia de la interferencia secular y restaurar la disciplina eclesiástica. Los principios que Odón había aplicado en los monasterios, la independencia de los poderes seculares, la disciplina rigurosa, el retorno a las fuentes auténticas, comenzaron a aplicarse a toda la estructura de la Iglesia. En este sentido, Odón fue no solo un reformador monástico, sino un precursor de la renovación eclesiástica más amplia que transformaría el cristianismo medieval. Pero quizás el aspecto más profundo del legado de Odón fue su comprensión de que la verdadera reforma siempre debe comenzar en el interior. Su visión mística del vaso lleno de serpientes no fue solo una experiencia personal extraordinaria. Fue una verdad universal sobre la condición humana que él supo articular y aplicar de manera que resonara con miles de personas. Odón enseñó que no podemos reformar instituciones sin primero reformar corazones, que no podemos crear estructuras santas sin primero convertirnos en personas santas, que la batalla más importante no se libra en los consejos eclesiásticos ni en los documentos de reforma, sino en el silencio del corazón donde cada persona enfrenta sus propias serpientes. Hoy, más de 1000 años después de su muerte, San Odón de Cluny tiene mucho que enseñarnos. Vivimos en una época que, como la suya, está marcada por la corrupción institucional, la pérdida de disciplina espiritual y el olvido de los principios fundamentales. Como Odón, necesitamos tener el valor de mirar honestamente nuestras propias almas, de reconocer las serpientes que habitan en ellas y de emprender el arduo trabajo de transformación interior. Como Odón, necesitamos combinar firmeza en los principios con compasión hacia las personas. Como Odón, necesitamos comprender que la verdadera reforma no es cuestión de técnicas o estrategias, sino de conversión auténtica del corazón. La vida de San Odón nos recuerda que una sola persona, comprometida radicalmente con la verdad y dispuesta a pagar el precio de la transformación personal, puede cambiar el mundo. No necesitamos ser genios ni tener recursos extraordinarios. Lo que necesitamos es lo que Odón tuvo: visión clara, coraje inquebrantable, humildad auténtica y, sobre todo, una rendición total a la voluntad de Dios. Si has llegado hasta aquí en esta historia, te invito a que te suscribas al canal Una Oración al Día para seguir descubriendo más vidas de santos que pueden inspirar tu propio camino espiritual. Que San Odón de Cluny interceda por todos nosotros mientras enfrentamos nuestras propias serpientes y buscamos, como él, la transformación que solo Dios puede obrar en un corazón rendido.